Hola a todos por ahí, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa Charlas Epicúreas. Mi nombre es Germán Valenti Ragni. Hoy estoy acompañado de una persona muy especial para mí, tanto en lo profesional como en lo personal. Se trata de mi papá, el señor Adrián Valenti, un referente del mundo de los quesos y los fiambres en Argentina. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día, hijo. Acá, contento de estar con vos. Bueno, voy a presentarlo un poco para los que no lo conocen. Adrián ha dedicado prácticamente toda su vida a seguir su pasión por los quesos, lo que lo llevó a convertirse en maestro afinador de quesos, o maître affineur fromager, como dicen los franceses. También es jurado nacional e internacional de quesos y fue el creador de la primera boutique gourmet de quesos en Argentina ya por los años 80. Siempre con un espíritu innovador y llevando a la vanguardia de los quesos a otro nivel. Hoy está en Salumería Ragni, que es la empresa familiar que tenemos, con dos locales, uno en Villa Crespo y otro en Recoleta, y ahí se dedica a transmitir toda su pasión, su oficio, sus conocimientos a los empleados, a los clientes, a sus hijos y bueno, próximamente a sus nietos. La idea del episodio de hoy es charlar un poco con Adrián sobre la historia del queso en Argentina, algo de lo cual no se sabe mucho, y que nos cuente un poco él toda su experiencia. También la historia de Adrián como uno de los referentes de la industria, un gran impulsor de la categoría, haciendo de nexo entre los consumidores y los productores y las queserías. Y bueno, vamos a terminar con un ping-pong de quesos y combinaciones para que se puedan llevar a la casa lindas ideas. Los argentinos somos muy fanáticos de la picada, así que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar. Así que bueno, arrancamos. Dale. Eh, bueno, lo primero que te pregunto, Adrián, es cómo llegás vos al mundo de los quesos. Bueno, por mi familia, porque yo, siendo de los más chicos de la familia, todos colaborábamos con papá. Mi papá tenía negocio en el viejo Mercado del Plata, que es muy interesante la historia para repasar. Y a mí me tocaba ir a buscar mercadería a los mayoristas, que en esa época estaban más bien concentrados. Entonces de chico me entreveré en ese mundo, siempre me apasionó relacionarme con gente, aprender. Y bueno, ahí vi de llevarle siempre propuesta al negocio de mi papá de lo que veía que existía en el mercado. Así fue que me empecé a relacionar y empecé a descubrir la interfase entre lo que es el mundo de la producción y el mundo del consumidor final, digamos. Buenísimo. Ahora por ahí seguimos con tu historia, pero me gustaría ir un poco más atrás. ¿Cómo arranca, cómo arrancan los quesos en Argentina? ¿Cuándo empiezan? ¿Cómo se difunden? ¿Cuáles eran los primeros quesos que se consumían o los más populares? Bueno, nosotros básicamente somos un país de inmigrantes, así que está muy relacionado con la inmigración. Si bien hubo unos intentos de Sarmiento. Sarmiento. Sí, sí, Sarmiento trajo el modelo que vio en Europa, de lo que hoy llamaríamos el fromage fermier, o sea, la granja con sus propios propietarios que tienen su ganado, hace su producción y sus productos, pero no prendió y ese intento fue fallido. Después sí arrancó muy bien, porque lógicamente la base del queso es la leche, Claro. así que lo primero que hubo que luchar es en obtener un producto de calidad, donde ahí se destaca mucho eh, Vicente Casares, que era un argentino, nacido a mitad del siglo XIX. Y bueno, él es el gran desarrollador de la lechería, que es la base, lógicamente, para poder montar lo que es la industria quesera. Claro. Y después, por otro lado, fue muy famoso en el inicio un italiano, Luis Mañasco, que hizo la primera eh, fábrica modelo de manteca y quesos, que duró como 100 años. Siempre está la historia de los pioneros. Pero lo que es impactante de Argentina, que hasta 1915 éramos un país totalmente importador de quesos, porque no teníamos mucha producción y variedad. ¿A dónde importábamos? No, ¿De importábamos dónde importábamos, perdón? de Italia, importábamos de Italia más que nada, y de Holanda. Y bueno, después con la migración, que fue muy fuerte, la migración fue más que nada, vieron de todo, italianos, holandeses, suecos, daneses eh, y franceses, no tanto en sí, sino una escuela que la formó la familia Bember, que constituyó después la famosa Estancia Santa Rosa,
pero eso fue un poco más adelante. Pero Tiene que ver con la marca hoy famosa sí, Santa sí, la Rosa. misma marca, ellos trajeron todos los técnicos y hicieron todo los desarrollos de quesos que duran hasta ahora. Pero lo que te quería significar que en 1915 éramos importador y en apenas 15 años nos convertimos en exportadores de primer nivel, más que nada de queso duro a Estados Unidos. Mismo de tantos viajes que hice, me entero que en Italia, que lógicamente nosotros tenemos la mayoría de los quesos con recetas italianas, se empezaron a preocupar por la calidad de los quesos duros nuestros y la competencia que le hacíamos para vender a Estados Mirá Unidos. vos. Sí, 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 mismo los consorcios que formaron allá, de Parmigiano Reggiano y de Grana Padano, un poco era viendo la amenaza que podía ser Argentina. Voy a robarle a un famoso conductor, pero vos me estás diciendo que, que los consorcios de Parmigiano Reggiano, Grana Padano, fue porque los italianos nos tenían miedo. Sí, 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 de hecho, fíjate vos que acá hubo una firma, por ejemplo, que ya no existe más, que era del el Trevollano, que hacía un queso duro espectacular, y bueno, lo compraba a Italia y lo revendía a Estados Unidos como italiano, por la alta calidad que tenía. O sea, no estaban posicionados como de alto precio, como ellos, por la tradición, pero sí de alta calidad. Claro. ¿Y cuáles eran esos primeros quesos más populares, los más conocidos? ¿Qué se Bueno, comía en más esa allá época? del primer momento, que eran quesos medio sin ninguna formalidad ni ninguna apreciación de calidad. Después se fue, por supuesto, formalizando una industria muy potente. Y acá lo que más prendió fueron los quesos tipo italiano, y un queso muy famoso, que en Italia es un queso más, pero que acá prendió mucho, que es el Quartirolo. Claro. El Quartirolo es un queso que de la zona de Lombardía, en Italia. Y bueno, acá tuvo tanto éxito que una de las características de la industria nuestra es que hay muchos fabricantes y todos fabrican los mismos tipos, que es un poco la objeción mía. Pero en el caso del Cuartirolo, bueno, todo el mundo lo hacía y se fabricaba por todos lados con diferentes por ahí características, ¿no? Más cremoso, más duro. Pero el famoso queso que la gente lo recordará por la corteza que estaba después cubierta con la fécula blanca Claro. para protegerlo. Ya no se hace así Bueno, prácticamente. se prohibió. Acá en la ciudad de Buenos Aires se prohibió esa fécula, aunque ahora estoy viendo que algunos lo han Sí, reeditado. nosotros estamos trabajando con un productor que lo hace. ¿Y qué otros quesos eran característicos de esos primeros años? Bueno, digamos como que hacer se hizo de todo, porque también los suizos que se instalaron por Santa Fe hicieron los quesos tipo Gruyère, por ejemplo, eh, y prácticamente se fue como dominando cada provincia por una especialidad, ¿no? Siempre la provincia de Buenos Aires se destacó por los quesos duros, la provincia de Santa Fe por los quesos semiduros, los quesos de ojo, los tipos suizos, y la provincia de Córdoba, más que nada el sur, por los quesos blandos y los cremosos. Eso por supuesto es muy estereotipado, pero es parte de la evolución que fue así. Pero bueno, como tipo de queso, por ejemplo, está el caso del pate gras, Claro. que si bien la receta es de un queso francés, acá se desarrolló con una denominación comercial que tenía un fabricante, que era Mar del Plata, y quedó Claro. como ¿Pero es un de Mar del Plata o no es de Mar del Plata? No, 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 quedó un genérico, era una denominación comercial. Eso pasa mucho. O También sea, fue el pasó, nombre, la marca que le puso al queso sí, y se como igual convirtió en el el quesito de postre de Tandil, que era el de Mañasco, ¿no? quesito chubut, ¿no? El Chubut, por ejemplo. Entonces, se hacen genéricos. Queso Chubut, que era un queso de postre hecho por Mañasco, muy rico. Bien. Y Y después, los quesos duros, bueno, como decíamos del principio, siempre nos caracterizamos, si bien acá lo llamaron rellanito, que medio se han burlado los italianos por eso. era una imitación del parmigiano Nah, reggiano. y porque los nombres de, lógicamente, uno hace una receta que pertenece a un origen determinado, pero después adopta las características del lugar. Lógicamente, el queso es una materia viva que se adapta a las condiciones naturales del lugar por la característica de la leche
y la característica de la pastura, de la humedad, de la temperatura, del tipo de ganado, y un montón de cosas que condiciona al producto. Entonces los nombres, digamos, cuando ya se fabrica en otro lado, es distinto al original. ¿Podemos en Argentina hacer un parmigiano rellano, por Sí, ejemplo? sí, de hecho, ¿Podemos llegar a hay a alta, ese nivel? o sea, yo viajé muchos años a Italia por el tema de las ferias y los concursos, y lógicamente siempre visitaba la fábrica. Lo que tienen ellos, que está la tutela del consorcio que controla plenamente que se haga con el estilo artesanal que tienen de hace años y se mantiene. Vos ves que lo hacen en latina de 500 litros, vos ves que, bueno, depende si es parmigiano o grana, uno se hace con leche parcialmente descremada, otro mezcla la leche de la mañana con la de la tarde, bueno, Claro, tiene son muy cada... rigurosos con la receta, Exacto. con los fermentos también, que son de la Todo, zona. todo es controlado y todo, y después lo que los grandes magazines que tienen ellos, que serían donde se maduran, donde prácticamente el banco de Parma son los dueños de los quesos, porque lógicamente financiar quesos que se guardan hasta 30 meses, bueno, aunque también después está ahí la actividad del Metrafiner. Yo, por ejemplo, tengo colegas italianos que he estado con ellos que han llegado a madurar parmigiano hasta 10 años. Uf, qué Sí, sí, locura sí. probar eso. Yo también maduré, Nunca lo probé. no llegué a 10 años, pero he madurado hasta 4 años. Mirá, Maduré para ir probando, porque el queso es algo vivo que va cambiando permanentemente. Entonces, tengo un montón de experiencia, anécdota de esa, donde se entiende mejor nuestro oficio. perfecto. Ahora te voy a preguntar un poco de eso. Pero bueno, resumiendo un poco, como los tres primeros grandes quesos que aparecen en Argentina son el Cuartirolo, el Pategras y el Rellanito. Lo podríamos Sí, de simplificar consumo ahí, masivo, de siempre, consumo masivo. siempre hubo mucha variedad, porque también, como te digo, te nombré Gruyère, te nombré La Fontina. ¿El Brie cuándo aparece en Argentina, por ejemplo, que hoy es tan famoso? No, Va, ya hace muchos años es muy famoso, ¿no? Pero el brie, no, el primer brie lo vendí yo y lo hicimos con el ingeniero Núñez, que fue con leche de cabra. mirá Y vos. después desarrollamos uno con una familia suiza que se instaló acá, en la zona de provincia de Buenos Aires, que ahí ellos fueron los primeros en hacer brie y que estuvieron unos 8 o 10 años. Después ya se difundió más con diferentes productores. Sí, sí, es reciente el brie en Argentina O y sea, salió podemos bastante hablar de bien. unos 30 años, por ejemplo. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero ya existía el camembert, sí. O también me acuerdo que estaba el famoso, hay un queso oloroso, que era el Romadur, que era un queso tipo Limburgo que hacía Bavaria, que era para los que les gustaban los quesos olorosos. O el camembert de cajita de madera, que era de los golosos, que venía de Santa Fe. En fin, tenemos mucha tradición de queso. Por ahí no somos tan conocedores en general, pero sí somos muy consumidores de queso los argentinos. ¿Argentina en qué puesto está entre consumidores de Séptimo. séptimo? Ah, es Sí, bastante coincide alto. casi con la producción. Per cápita, digamos, ¿no? Per cápita, Per claro. cápita. ¿Y número uno quién está? Paradójicamente y sorprendentemente, los número uno en consumo son los griegos. Mirá vos. Porque no tienen tanta variedad, a eso me refiero. Porque lógicamente después está Francia, que realmente es el rey de los quesos, ¿verdad? Por la variedad que tiene. Grecia con el feta, Sí, tienen otros quesos, pero el feta lo meten en todos lados. en todos lados, en todos lados. Tanto en la ensalada griega como mucho para cocina. Y consumen prácticamente la base de su dieta diaria. Muy bien. Vuelvo un poquito a tu historia, que también se vincula obviamente con la historia de los quesos en Argentina, y vos nombraste el Mercado del Plata, que es un lugar bueno, que fue muy conocido, que tuvo una trayectoria muy grande. Y bueno, contame un poco de la historia del Mercado del Plata y también la historia del negocio de tu papá. Bueno, yo era muy chiquito cuando lo conocí. Yo lo conocí cuando había una instalación provisoria sobre la plazoleta de la 9 de julio, mientras se construía el actual edificio que todavía existe, aunque ya ahora lo compró una empresa importante que lo va a convertir en edificio de departamento, pero el lugar físico era ese. Para los que no saben, 9 de julio, ¿dónde queda exactamente el 9 de julio entre Sarmiento y Perón. a metros del obelisco, digamos? Sí, frente al obelisco. El Mercado del Plata en realidad se inicia por una iniciativa de Bernardino Rivadavia,
Rivadavia, o sea, estamos Sí, yendo sí, sí, a a los 1830. inicios de la historia Sí, argentina sí, él cuando prácticamente. va, Sarmiento, Rivadavia. y bueno, pero somos un país con historia. Cuando él viaja y conoce en Francia el mercado, dice a Argentina le falta algo así, y por decreto lo hizo, aunque como todo acá demoró mucho en hacerlo, creo que se inauguró por 1860, pero algo espectacular. Lógicamente yo lo conocí, mi padre entró en 1951, era muy difícil entrar ahí porque eran todos comerciantes de 3, 4 generaciones que estaban en cada rubro, y a la vez en cada rubro había muchos participantes. ¿Qué se vendía en el Mercado del Plata? Todos los sectores, curra, frutas, verduras, queso, fiambre, pastas. Lo que tenía espectacular era... Era como un supermercado, No, un mercado, un mercado. mercado, cada uno con su puesto. Lo que era, se conseguía todo lo mejor que hubiera en Argentina. Vos querías conseguir la fruta más rara y más rica y más espectacular, tenías que ir al Mercado del Plata. Y así con los quesos y con los Qué fiambres. lástima que se perdió eso, ¿no? Un poco, aunque ahora están volviendo los mercados, no. Sí, lógicamente el mercado en todo el mundo siempre se valorizó. Acá hubo una etapa que lo quisieron hundir y por suerte ahora se vuelve a valorizar. Y contame un poco ahí del Mercado del Plata en esos años. Bueno, vos naciste en el 55, o sea, estamos hablando que tus primeras visitas al Mercado del Plata habrán sido a mediados de los 60. Sí, yo tengo los recuerdos, como decía, que cuando estaba provisoriamente eran puestos de madera hasta que entramos en el edificio actual, pero justamente la paradoja que después por cuestiones de la decisión de el político de turno lo cerró. Pero llegué yo a... Era un lugar muy concurrido por turistas, por... había como un turismo local también, porque venían gente de todos los barrios, porque venían a buscar lo que no existía en ningún lado. Estaba todo muy concentrado en el centro de la ciudad de Buenos Aires era el centro de todo, la verdad. Teatro, cine, Claro. oficina, y bueno, lo mismo en alimentos, tenemos un montón de anécdotas digamos, de atender a alto nivel, tanto sea embajadas, presidencia, atendíamos. Contame un poco de eso del negocio de tu papá en sí, en qué se especializaba, porque había varios puestos de queso, Sí, ¿no? sí, ahí vendíamos quesos y fiambre, así que cada uno tenía su especialidad. La diferencia con el espíritu de ahora, que todos respetaban el estilo que tenía cada uno y se respetaba la clientela, no había como una cosa, una competencia bruta, digamos, era más bien elegante todo. Entonces, mi papá, como para perfilarse distinto a lo demás, se especializó en fiambres caseros, que hacía mi mamá, y él en quesos franceses, porque, por ejemplo, estaba la catalana, que era una especialista en fiambres caseros, el salame, la mortadela, había cola para comprarla. No existe De- más, ¿no? Esa empresa. no, 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 y lo mismo, no, de lo que te nombro no existe ninguno. Después los fiambres alemanes, había varias fiambrerías alemanas. Después había una firma que se especializaba en jamones cocidos. Así era todo, todo era muy O sea, tu especial. papá es quesos franceses y fiambres caseros que los hacía tu mamá. ¿Qué fiambres, por ejemplo? Matambre, cima que es cima rellena, que es un fiambre de origen genovés. Bien. Y ahí, digamos, nos contás que en un momento cierra el Mercado del Plata, que me imagino fue Claro, Sierra algo Mercado del bastante Plata, traumático, ¿no? Para la familia. obvio, sí, sí, el nono, imagínate, con 8 hijos, se queda sin trabajo. Y ahí casi todos, como eran grandes comerciantes, tenían su patrimonio, sus locales afuera del mercado, así que casi todos se reubicaron sin problema en locales de su propia propiedad. Pero en el caso de mi papá no, y bueno, fue a pedir a la municipalidad que lo reubiquen, y bueno, y salir al Mercado del Plata, era una feria de barrio, era un poco como de jugar en primera A, ir a jugar a primera D. Eso en un primer momento, la primera imagen, pero en realidad justo A dónde lo reubican? claro, lo ubican en Belgrano, que era un barrio que un empuje terrible, incipiente, en ese año 69. Y bueno, ahí fue como la amalgama de todos los conocimientos, más allá que nos tuvimos que dedicar nada más que a los quesos, por una cuestión de restricción de rubro.
Entonces ahí el empuje del barrio, con la avidez que tenían Claro, uno de conoce conocimiento. Belgrano hoy, es una mini ciudad, pero en ese momento era algo que todavía estaba en desarrollo, ¿no? Sí, Era sí, un pero barrio era, nuevo. sí, el barrio nuevo, pero con una pujanza tremenda. Y fue como, se convirtió en un clásico. La verdad, la gente que nos venía a comprar, la famosa cola de Valenti, era terrible. Claro. Y bueno, y ahí un poco me meto ya en tu historia, ¿no? En lo que vos empezás a aportar y cómo te empezás a formar. Hablamos al principio de que vos sos afinador de quesos. Para el que no sabe qué es esto, qué significa ser afinador y cómo te desarrollaste como afinador. Bueno, más que nada, yo por mi función de ir a los mayoristas, me fui relacionando y fui conociendo el mundo y fui viendo el gap que había entre los fabricantes y el consumidor final. Porque el fabricante, por más que quiera, no puede hacer muchas variedades. Y nosotros empezamos a manejar una complejidad de variedades impresionante. ¿Cuántos quesos llegaron a tener distintos? No, como tenemos actualmente. Hemos llegado a tener contabilizado hasta 200. 200. Sí, sí. Mismo me acuerdo que en una nota que me hicieron hace muchos años, que habíamos abierto la primera boutique, que me hicieron la primera pregunta, yo dije que tenía 120 tipos de queso en ese momento, la periodista no me creyó, todo en forma amistosa, ¿no? Y se generó un debate que derivó en hacer una famosa exposición que hicimos en el Hotel Claridge, donde hicimos una exposición como de 14 metros, donde pusimos en forma artística todos los quesos. 14 metros de quesos. 14 metros donde hicimos toda la... Nunca vi la foto. Te Están. tengo que creer. No, no, pero hicimos unas postales, vinieron todos los periodistas gastronómicos, invitamos a gente del cuerpo diplomático, porque eran los clientes que teníamos en el mercado. Fue un acontecimiento cultural, gastronómico muy, muy importante en su momento, y ahí pudieron contabilizar, porque ahí se da la característica de lo que te digo, que un fabricante tiene una porción chica de lo que es la producción. En cambio, el métier vos manejás mucha información, mucha variedad, y bueno, interactúas con ellos, y aparte tenés la opinión del público, entonces te das dando cuenta cómo ir. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en hacer quesos dietéticos. Dietéticos. Sí, Sin sal. sin sal y rebajado en el tono graso. Fuimos los primeros en hacer quesos condimentados. Dietético, por ejemplo, me acuerdo de la casiota. Sí, nosotros llamamos criollo, uno que era la cuajadita fresca. La cachota, sí, la cachota es un queso genético de Italia, que en Italia, bueno, lo mismo, pasa algo parecido acá. En cualquier región de Italia existe una cachota. Pero acá también hicimos cachota, la cachota, que era descremada y sin sal, pero también hicimos quesos ahumados, que no existían. Hicimos quesos condimentados con diferentes... Hoy tenemos la trenza ahumada, que es una bomba total. Es uno de los grandes hits del local y supongo que, bueno, viene de esas épocas. Claro, claro, fuimos desarrollando muchísimas variedades de quesos y después, lógicamente, también el gran boom de lo que fueron las mesas y las tablas de queso, ¿verdad? Que fue, digamos, el valor que, el valor que tuvimos nosotros fue darle como un estatus nuevo al queso, ¿verdad? Porque hasta ese momento, primero que no existían los supermercados y los quesos se compraban en los almacenes, que básicamente se vendían el Cuartirolo, el Mar del Plata y el queso cáscara negra, para decirlo así vulgarmente como decía la gente. Y nosotros, imagínate, éramos un local especializado con más de 120 tipos de queso. Claro, es una O locura. sea, parecía que no podía ser en Argentina, la gente ni se imaginaba que podía existir eso. O sea, mucha gente conoció muchísimos quesos ahí por primera vez. Obvio, Fue una obvio. escuela, digamos. Es O sea, la un palabra, reconocimiento permanente de encontrar gente mayor, digamos, que siempre te cuenta anécdotas, más allá del gran vendedor carismático que fue papá. Los recuerdos de las cosas que probó por primera vez, o sea, que enseñaba a hacer la fondue, que enseñaba a hacer la raclette, que enseñaba cómo armar una tabla de queso. Fue realmente una innovación total. o sea, Muy ahí, reconocido y muy prestigiosamente aceptado en las embajadas, donde siempre estuvo en la lista de buena fe de casi todas las embajadas.
Que la lista de buena fe es una lista que forma las embajadas de sus proveedores habituales. Entonces, cuando se van los diplomáticos, le dejan al que llega, y así es que fuimos invitados a muchas embajadas, la de Estados Unidos, la de Alemania, la de Italia, a eventos o a hacer presentaciones. Ahí nombraste la tabla de quesos, que me parece interesante. Eso sería como la picada actual que conocemos. Bueno, la historia de la picada, digamos, dentro de la cultura argentina, ¿verdad? Siempre existió picada. Lo que pasa es que se fue sofisticando. La tabla de queso más bien es como una cultura francesa, donde allá está muy incorporada en la tradición gastronómica. Como los franceses, les gusta tanto el queso, su habitualidad es comer por ahí de lo que es el plato principal, sea lo que sea, una porción normalmente un poco más chica que lo habitual, para dar lugar que antes del postre servirse una tabla con variedades de 4 a 8 tipos de queso. Yo mismo tengo esa costumbre. O sea, Acá la quise imponer, pero no es prendió. como un plato intermedio, sería que nosotros no lo tenemos conceptualizado, que No, es no lo incorporamos. Mirá que... entre el plato principal y el postre sería. Correcto. Porque te gusta el queso y lo dejás para el final porque el queso tiene mucha capacidad de saciedad y nosotros por ahí cometemos el error a veces que es típico en los asados, que hacemos la picada y después el, el asador se queja. Claro, mucho salamín mata vacío. Te preguntaba un poco de la tabla de quesos en ese momento, ¿no? En los 70. Fue un boom, fue un boom. Me acuerdo que eran clientas de Belgrano que trajeron muchos libros para mostrarnos cómo era que se hacía en Francia. Y bueno, ahí empezamos a armarlas. Yo me acuerdo que la primera grande que armamos, que fue una mesa, no una tabla, fue mi cumpleaños 18. Yo iba a cumplir 70, así que hace número. Claro. Y ahí armaron en el negocio del mercado, me armaron todo, hormas enteras que las ahuecaron y después la cortaron toda y la formaron como en bombonera, Qué lindo. que es una modalidad que después también se difundió mucho en las empresas de catering. Mirá. En la empresa de catering, en esa época nos compraban a nosotros todo eso y se puso de moda iniciar los festejos con eso. Después cada uno hizo su desarrollo y ya compraban los quesos, digamos, en otro lado. Pero al principio teníamos, qué sé yo, la cantidad de empresas de catering que nos venían a pedir, porque fue un boom. Son como esas cosas que se ponen de moda y arrasó con eso. Y ahí, bueno, surge bueno, la explosión del mercado del grano, todo lo que contás. Y ahora quiero ir como otra parte importante, que es que lo nombramos al principio. Vos sos el creador de la primera boutique de quesos en la Argentina. Hoy es común ver un montón de negocios. Bueno, nosotros tenemos la salumería, que es un negocio de alto nivel, pero también hay muchos otros, hay muchos competidores, hay mucha gente que pone negocios lindos. En ese momento no existía esto. O sea, No, correcto. la pregunta es cómo se te ocurrió y qué tenía de diferente ese negocio. Bueno, yo ya lógicamente teníamos todo un camino recorrido, más que nada con las cavas que teníamos, los depósitos, donde madurábamos los quesos, teníamos el negocio del mercado y habíamos hecho experiencias de poner negocios así medio chiquitos y demás. Y fue en el año 80 que yo hice un viaje a Europa, donde recorrí tanto sea para la feria Cial, como hice cursos de queso en muchos países, estuve prácticamente en todos los países de Europa. Y hice cursos en Alemania, en Holanda. Pero cuando llegué a Italia me impactó mucho el concepto que tenían ellos de la boutique. La verdad que ahí fue que me inspiró. ¿En qué parte de Italia, por ejemplo? ¿En Milán? Milano. Sí, son los más finos, los más refinados. Y me quedé impactado con un concepto que acá no existía, de algo tan fino, tan de alto nivel. Y bueno, así, esa fue mi inspiración. Y mismo bueno, como siempre pasó, que las cosas que uno ve afuera es muy difícil después implementarlas, ¿no? Ahora no tanto, porque toda la tecnología de chica acercó todo. Pero imagínate en esa época, solamente armar la exhibición con cúpula de vidrio, Claro, como acá no existía. No había ningún fabricante que me la quería hacer. Así que tuve que poner todo el dinero e ir cada día. O sea, la armaste vos la heladera.
por supuesto, con la fábrica que contraté, Pero, ¿la pero diseñaste? sí, 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 en planos uno en uno, y todo inspirado con los negocios que vi en Italia, y esa fue mi inspiración. Y fue espectacular, la verdad que Qué tenía ese negocio distinto, por ejemplo? y Cosas todo era. concretas. Y era como entrar a una joyería, porque tenías piso de mármol, la exhibición, una cúpula de vidrio, todo el salón con aire acondicionado, todo el techo con vigas de madera, eh, todo después decorado por la propia mercadería colgando del techo en forma armónica. No, la verdad, era que para quedarse a mirarlo. Claro. O sea, digamos que el queso venía de vivir en una ladera perdida en el fondo de una despensa y de golpe se puso en un lugar principal, se lo vistió de gala, por así decirlo. Exactamente, o sea, que le dimos la categoría de producto gourmet que no tenía. Y le dimos todo el trato y la forma de presentarlo, apreciando toda esa calidad que nosotros le valorábamos y que acá no existía. Y eso fue el gran aporte que hice a la industria. Después, lógicamente, bienvenido todo lo que es la evolución que hubo, ¿no? Fíjate que de ahí después saltamos a hacer en un shopping, que sería un caso único, de hacer una Claro, super boutique. Eso fue en el año 88, mirá la época que estamos hablando. totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Fue siempre a la vanguardia. Y hoy un poco la historia, vamos al presente. Estás en Salumería Ragni. Claro, hicimos el local de Quintana, siempre innovando. Hicimos una cava de queso para, de alguna forma, que la gente vea cómo se madura en las grandes cavas que tenemos, pero que no se puede, lógicamente, llevar a un salón de venta. Entonces hicimos una mini cava donde se recrean las condiciones de cómo se madura el queso, y eso es muy impactante, a la gente le gusta mucho, y, y entonces eso es de nuestra cultura, siempre estar innovando. Y después ahora el último local que hicimos en Villa Crespo, algo un poco más joven, con una ventana, con los sándwiches, Bueno, está espectacular, con una exhibición, con una heladera especial que da directo a la vereda, a la calle, a digamos la que. calle, o sea que la gente para y hace fila ahí y pide el sándwich a la vista, como se está estilando en todo el mundo, y están estas famosas cadenas Antico y todos estos italianos que andan por todo el mundo, espectacular, con la focaccia. Bueno, nosotros tenemos justamente también, completando la trilogía con el queso y el fiambre, somos fabricantes de panes de hace mucho. Yo me metí con eso también en la época esta del 80, me pegó por hacer un poco el pan. Claro, había gente que no iba a comprar queso, solo iba a comprar pan. Y hoy también pasa. Claro, entonces No es como tan que, conocido el nuestro, pero los panes son uno de los. claro, pero los franceses lo aprecian mucho porque la calidad del pan nuestro es distinto a la panadería. Y entonces todas esas cosas son complemento fundamental para apreciar mejor el queso, el fiambre. Queso, pan y vino, ¿no? La Y se trilogía. vienen acompañando de hace miles de años. Le buscamos distintas formas, pero siempre la base es un poco la misma. Bueno, recorrimos un poco tu historia, digamos, tu rol de afinador, los negocios siempre un poco a la vanguardia, ese primer negocio boutique, después en un patio, perdón, en un shopping, se me escapó la marca. Ya no estás más en esa empresa, digamos, en la empresa que estuviste toda la vida, te fuiste en el 2015, ¿verdad? Correcto, ahí con mi familia fundamos Alumería Ragni, que los Ragni es el apellido de mi señora, por eso mis hijos son Valenti Ragni, y le pusimos el nombre rescatando que la familia de mi señora, también italianos como nosotros, ellos cuando llegaron al país hace 100 años, pusieron una terrible salumería de lujo en plena avenida Corrientes, y que tenemos el almanaque original que exhibimos en el local, y la verdad que te da cuenta de lo poderoso que era Argentina en esa época, como muchos historiadores cuentan. Digamos que sin saberlo se cruzó sangre, sangre azul, de queso azul de Roquefort en el apellido Valenti y en el apellido Ragni, digamos. Si bien Valenti es digamos, el apellido que tuvo más trayectoria, nosotros ahora reflotamos un poco la historia Ragni al abrir la nueva empresa. Pero el conocimiento y toda tu trayectoria está hoy acá
en la salumería, digamos. Sí, aparte el tema de las tradiciones pasa mucho nosotros como país de inmigrante, que yo me di cuenta que el argentino le gusta todo, pero por ahí no conoce todo, y mismo el hecho de haber ya pasado varias generaciones, me di cuenta que también se altera hasta el paladar y el gusto. Entonces toda esa reeducación lleva tiempo. Me pasa mucho cuando viajo a Italia, yo he viajado con amigos, les contaba los fanáticos que era de la mozzarella de búfala, del prosciutto San Daniele. Entonces a ellos les parecía que yo era exagerado hablando así. Y le digo, mira, yo cuando me siento a comer en Italia, siempre el primer plato pido mozzarella de búfala y prosciutto San Daniele. Y bueno, te cuento la anécdota que me senté con todos los amigos que me acompañan en un viaje. Y entonces ellos lo probaron y me miraban bien típico argentino, como diciendo, bueno, che, tanto lío por esto. Y yo me quedé callado porque yo sé lo que pasa. Bueno, al día siguiente, cuando volvimos a sentar a almorzar, ellos solo decían, mozzarella de búfala. O sea, me di cuenta que le pasó lo mismo que me pasó a mí, que reeducás el paladar perdido, que lógicamente lo tenés, porque sos, la tradición la llevás adentro sin saberlo, por tu abuelo, por tu bisabuelo, por Sí, la historia. y la Y calidad. el paladar se va cambiando. O sea, reeducar el paladar para apreciar esas cosas lleva tiempo. Y un poco con los viajes, ahora la gente viaja mucho, sin entrar en las polémicas, porque tenemos la gran polémica con la pizza, por ejemplo. Que Eso te iba a preguntar, vos hablás de la mozzarella de búfala, o sea, ¿no es de vaca la mozzarella? Bueno, allá en Italia justamente para tallar entre la disputa entre los productores de mozzarella de búfala y de vaca, el gobierno determinó que a la de vaca la llamarían con un nombre de fantasía Fior di Latte. Fior di latte. Claro, Fior di Latte, flor de la leche. Y, y solamente se puede llamar con la palabra mozzarella si es con leche de búfala, que realmente es espectacular. Se hace en la zona de Campania, ahí cerca de Nápoles. Yo la frecuenté mucho esa Es zona. un queso fresco totalmente, Ah, no tiene maduración, digamos. te vuelve loco, te la comes, no para de comer. Es una locura de rica. Es una locura de rica, no tiene nada que ver con Y nada. la musarela No, argentina. por eso es una deformación La total. musa, la grande de musa. Sí, no, a mí no va con eso conmigo. Yo la llamo pizza cheese. O sea, es otro queso. Para mí es otro queso. Lo único que se puede relacionar que tiene pastilada, que la pastilada es una técnica de elaboración de queso. Entonces lo único parecido es eso, pero si vos llegás a probar esa mozzarella, como le dicen acá a los pizzeros, fría, no te gusta para nada. Tiene esa aprecia cuando está, lógicamente, funda a alta temperatura. Vos pensás que la mozzarella de búfala en 70 grados ya fundió, y esta otra lo que buscan los fabricantes a pedido de los pizzeros que aguante y funda a alta temperatura, 200 grados y demás. O sea, es un queso especialmente diseñado para la pizza. Sí, aparte, viste, vos hablamos de la pizza. El italiano es un concepto totalmente distinto. Está claro que a mí me gustan tanto la pizza argentina Claro. como la pizza italiana, Ahora ¿verdad? está un poco de moda la pizza napolitana, pero también hay una reivindicación de la pizza de molde acá, la pizza a la piedra. O sea, Sí, nosotros somos... yo la defiendo, ¿eh? Yo también, a mí me gusta. Y debemos ser el país con Italia que más pizza comemos. Pero vos Con decís, Estados Unidos. diferenciemos lo que es la mozzarella de lo que es la pizza, el No, pizza y la cheese o y el la queso pizza... para pizza, digamos. Pero Que hay sería que la diferenciar musa. la mozzarella y hay que diferenciar también la pizza, porque es totalmente distinta. Una pizza napoletana, para llamarla napoletana verdaderamente, tiene que estar controlada por el consorcio de allá que te la controlan, y son cosas muy estrictas. Tiene que ser un horno hecho de ladrillo, la cocción es únicamente a leña, se amasa con harina local, ahí tiene la zona de Graniano, que es vicino a Nápoles, que tienen el mejor trigo del mundo, que ellos lo combinan con diferentes variedades, y se amasa el bollo al momento, y vos pensás que dentro del horno está nada más que un minuto. Claro. Y lo de la mozzarella o los productos que van arriba casi es un complemento
simpático, por decir. No es como acá que si no tiene, no sé, la cantidad de mozzarella que le ponen allá, nada que ver. Ahí lo que se disfruta es la masa y se le pone, lógicamente, puede ser con mozzarella de búfala, con fior di latte, con, bueno, todas las variedades de pizza que hay allá, ¿no? Bueno, vamos a volver un poco a los quesos. Vamos entrando por ahí en la parte final de esta charla. Recorrimos un poco la historia, recorrimos un poco tu historia, pero vamos a hablar un poco pura y exclusivamente de los quesos y de grandes quesos del mundo. La primera pregunta que te hago es, para alguien que no sabe nada, en términos simples y sin volvernos demasiado técnicos, ¿cómo se hace un queso? ¿Qué es un queso? ¿Qué es el queso? Y el queso, para decirlo simple, es la separación de los elementos sólidos de la leche, Okay. de los elementos líquidos. Entonces, el líquido es el suero, que quedan proteínas ahí, por supuesto, y se hacen algunos quesos de suero, pero los elementos sólidos, que es lo que queda abajo, digamos, por peso, lo que después depende, eso se llama, vamos a hablar simple, la cuajada, y esa cuajada, eh, depende del tratamiento que se le haga, se hacen las diferentes variedades de queso que existen. Para decirlo muy simple, sería leche concentrada el queso. Perfecto. Te hago un poquito más, pero tenemos algunos elementos. O sea, la leche es el principal. Después están los fermentos. Bueno, sí, por eso no quería meter mucho en técnica de Bueno, pero un elaboración. poquitito, sin Bueno, aburrir. fermento, cuajo, la acidificación. El corte, Sí, digamos, la cuajada. la sal también. Después, sí, sal, el prensado, el salado, el moldeado, la maduración. Depende del tratamiento de la cuajada, van los diferentes También, estilos. también por eso. ¿Cuántas variedades de queso hay en el mundo? Mirá, en la última exposición se expusieron más de 3.000. Más de 3.000. Claro, salen de las multiplicidad de combinaciones que puede haber entre cualquiera de estas variables. Leche, fermento, cuajo, corte, sal, No, y afinado, animales. animales. Animales, porque tenés de vaca, de oveja, de cabra, de reno, de burra. Claro. Y a la vez dentro de vaca tenés un montón de diferentes razas. En fin, es interminable porque es un producto que combina las condiciones locales, que es como en la historia de cada queso influyó en determinar las características con las que después se sigue fabricando, como el queso Roquefort, que las vainillas azules se da por los hongos que naturalmente crecían en las cuevas de Roquefort. Y bueno, lógicamente después eso se sintetizó con el penicilio roqueforti y se fabrica en todo el mundo. Pero el origen es eso, lo mismo que el Emmental, con sus grandes ojos y su grande tamaño, ese queso más grande que existe. Los ojos son lo que comúnmente la gente llama agujeros. Sí, eso se lo desarrolla un ácido natural que se va formando, que es el ácido propiónico, que le forma el ojo. Ácido propiónico, no se vayan, quédense ahí. No se aburran. No vamos a hablar de química porque Eh, mismo todos los procesos químicos que pasan en el queso no tanto todo determinado, porque muchos han sido muy empíricos. la historia romántica dice que un tipo cruzó el desierto llevando leche en el estómago, en unas vasijas hechas con estómago Claro, una bolsa de vaca, y eso fue de vaca no, de cordero. De cordero. El cuajo es eso. Y eso fue lo que activó la leche y separó la parte sólida de la líquida, y cuando llegó tenía un cuajo y ese sería el primer queso. Eso dice. Y tiene lógica, porque todo es muy, Eso dice muy empírico, muy espontáneo, y mismo los griegos lo llamaban el manjar de los dioses, porque parece algo mágico de ver de un producto líquido a convertir en la delicia de lo que es comer un queso. Hay una frase por ahí que leí que es el salto de la leche a la inmortalidad. Puede ser también. Me gusta. Imagínate que hay mucha poesía escrita sobre el queso. Mucha poesía. La gente se enamora de los quesos. Y ahí un poco vos lo vas a decir, pero es como que hay muchas formas de clasificar a los quesos. Uno habla comúnmente por ahí de queso fresco, queso duro, queso semiduro. Pero eso sería por humedad. Eso sería por humedad, por ejemplo. Es una forma de clasificarlos. Después por leche, que las nombraste vos también. Claro, oveja, leche, cabra y por contenido de grasa. Contenido de grasa, ¿cómo se Y descremado, semigraso, graso, extragraso.
Después tenemos la corteza también. Sí, por corteza también, puede ser cáscara lavada, cáscara emocida, como el camembert, como el brie. ¿Qué ejemplo de cáscara lavada conoces? Bueno, el reblochon, hay muchos quesos que se usa la cáscara lavada que le da una flora a la corteza que le condiciona el sabor que desarrolla el queso. Después también hay como también para que la gente entienda la complejidad de lo que es hacer un queso, ¿no? Porque no es simplemente agregar fermentos y cuajo a la leche, sino que hay un montón de variables en el medio. eh, También si ese cuajo se cocina, no sé, se calienta, se La vuelve a cuajada. calentar, la Sí, cuajada, sí, sí, perdón. sí, lógico. Cómo se corta también, si se corta eh, en granos más chicos, la cuajada, o granos más grandes, le va a sacar más humedad o menos humedad, y eso te hace... Claro, esa es la diferencia de los quesos duros con la lira, que es un aparato que se usa mucho, porque tiene la forma como de instrumento de lira. Se va pasando, se va peinando en la cuajada y se van haciendo granitos chiquitos. Mismo, por ejemplo, ese granito del queso duro que vemos cuando lo rayamos que cae, bueno, así es la forma original de cómo se trató la cuajada con la lira. O sea, Y después se comprime todo con la tela suiza y ahí se lo conforma, se lo pone dentro de un molde, se lo sala, y sigue perdiendo, se lo prensa y sigue perdiendo suero, por así decirlo. Y lógico, si hay alguno que trata 3 años Claro. después. O sea, digamos que, resumiendo, el queso duro tiene poca humedad porque la va perdiendo, porque se corta la cuajada en granos muy chiquitos y porque se va prensando para que pierda toda la humedad posible. Y además después está el proceso de afinación y maduración, donde además siguen pasando Sí, hay los que meses. cuidarlos, los quesos se los cuida diariamente, se les raspa la cáscara para que no cree una humedad. Y puede estar fuera del frío un queso duro, por ejemplo. No, bueno, hay condiciones de temperatura y humedad determinada para cada queso. En el caso del queso duro es alta humedad, 80%, Eso es y 18 para que trabajen las bacterias, digamos. para que madure, digamos, amigablemente, que no se le generen olores o sabores que uno no quiere. Perfecto. Y después también me gustaría que cuentes un poco lo que es la pasta hilada, que es como Bueno, se la hace pasta la helada, mozzarella. hay un montón de queso de Porque pasta una helada. cosa es el molde y otra cosa es trabajar la... Bueno, es uno de los tratamientos de la cuajada. Ahí se lleva a alta temperatura, 80 grados, y se le empieza a pasar un palo, o también puede ser mecánicamente, unos brazos de acero que lo va moviendo hasta buscar el punto donde se arman todos hilos. Eso el operador con la mano detecta cuál es el punto justo y ya ahí empieza a tomar masa y empieza a armar las diferentes formas, que sea el boconchino, la polpetta, la escamorza, en fin. ¿Y la burrata qué es? La burrata es una cosa que se puso de moda ahora, pero existió siempre. Es una de las variantes de esta forma de queso mozzarella, de pastilada. O sea, la parte de afuera es mozzarella. Es una mozzarella que previamente con el hilado, cuando se llegó a ese punto que describí antes, se separa y es un queso en sí que se llama stracciatella, que en Italia se vende los hilos con crema. La crema se hizo con... Bueno, ahora paréntesis, está súper de moda el sándwich la focaccia o el sándwich de mortadela con stracciatella, que es lo que vos estás contando. En buena Tiene hora. millones de años, o millones no, tiene muchos años, pero hoy en día la gente lo está descubriendo. Seguramente muchos que nos escuchan, la primera vez que escuchan la palabra stracciatella, pero es eso, es el contenido de la burrata, que son hilos de crema No, son los hilos con crema. con crema. Es el hilado de la masa hilada que se le agrega crema. Entonces, cuando se formó la polpeta grande, se abre con la mano, se toma con la mano, se hace así. Es artesanal Es totalmente. artesanal. Manual. La burrata sí. No, los otros se pueden hacer con máquina, sacar los boconchinos, todo eso lo hace. O sea, Tirar la masa por el una nudito máquina. de la burrata es como, Sí. como lo cerró el operador, digamos. Exactamente. Porque el mecanismo ese, meterle la stracciatella con la crema adentro, se hace a mano. Antiguamente nosotros hacíamos el butirro, o burrino, que era... Butirro y burrina. Burrino es lo mismo.
En lugar de la trallatera se ponía un trozo de manteca. ¿Manteca? Manteca, sí, la manteca es muy rica, lo que pasa que se pasó de moda. Hoy no se come tan Y bueno, pesado. en la época comíamos es un cachocaballo, porque el cachocaballo es como la mozzarella que se la pone en salmuera y se lorea y tomó esa forma porque cuando en el origen donde se fabricaba después se bajaba a caballo y entonces lo ponía con un hilo tipo alforja y tiene esa típica forma que tiene una cabecita chiquita y todo el cuerpo grande. Y por gravitación Bueno, cuento esta anécdota porque casi todos los quesos tienen un origen así, peculiar, particular, ocasional, y esas características que quedaron para siempre. Se siguen fabricando así, y está lleno, como por ejemplo el Morbier. Que tiene las cenizas. Claro, y la ceniza se generó porque el pastor que lo hacía no le alcanzaba con la única vaca que tenía llenar el molde, entonces hacía con el ordeño de la mañana, hacía la primera cuajada, la cubría con ceniza para que no se le ponga fea, y con la de la tarde hacía la otra parte y completaba el molde. Quedó la ceniza en el medio. Y bueno, y lo comemos hoy día, y el origen es ese. Te voy a ir paseando por distintos quesos y contame un poquito cómo se hacen, la tradición, la historia, lo que me quieras contar de cada uno. Te nombro uno que mucha gente cree que es un queso, pero en realidad no conoce al verdadero, el cheddar. El cheddar es un queso de granja. No es el de las hamburguesas. No, el tema del cheddar es así. El cheddar es un queso tradicional de granja, o sea, bien artesanal, inglés. Inglés. Sí. Duro, queso duro. No. Es una pasta semidura. Lo que pasa que cheddar tiene dos acepciones. Es un queso y a la vez es una técnica de elaboración. De esa famosa cuajada que hablábamos, la característica del cheddar, ¿cuál es? Que con las manos se lo desmenuza todo. Esa es la técnica de cheddar. Claro, se lo desmenuza todo con la mano y se lo vuelve a compactar. Bueno, entonces, esa técnica, cuando llega a Estados Unidos, que se aplica a muchos quesos, no solamente el cheddar, entonces ellos hacen quesos con la técnica como se hace el cheddar original y en Estados Unidos lo llaman cheddar, que lo hizo famoso, la hamburguesería famosa por claro, el color amarillo. No tiene nada que ver con el original. O sea que el cheddar original es el inglés, que es un queso duro, semiduro. No, y es grana. una obra de arte. Nosotros justamente tenemos el cheddar inglés original, hecho acá, ¿no? Pero digo con la receta original de la familia Montgomery. Y la verdad que es un espectáculo. No tiene nada que ver con... No, es otro cubre queso. Con tela, digamos. Es medio parecido a lo que pasa con la mozzarella di búfala y el pizza cheese. Traigo la misma analogía. Sí, por eso claro, que toman algo que tiene en su origen algo que ver, pero resultan en algo totalmente deplorable para mí. Okay. No por el queso en sí, pero no tendrían que llamarlo de esa manera. Vamos con el reblochón, lo digo así en argento. Reblochón está entre los quesos olorosos. Es un queso de la zona suizo-francesa, se hace de los dos lados de la frontera. A mí después de muchos años lo pude comer y me pareció un gran queso, pero es como dar un paso más en... Mismo te cuento una anécdota muy graciosa. Es dar un paso más. Que los franceses... Olor a vestuario, digamos, por ser fino. Están acostumbrados al olor, decía los franceses, pero fíjate que salió un edicto municipal en este momento, ¿no? Hace unos años, en la ciudad de París, que te dice que si compraste reblochón no puedes viajar en metro. No. O sea que hasta ellos tienen su límite. Está prohibido. Pero bueno, viste cómo es. Igual es más oloroso que el gusto. El gusto es delicado, pero es muy agresivo el que no te Tengo un amigo que en una cata que hicimos se desmayó al probarlo. Sí. Se desmayó, bueno, no lo quiero asustar igual. Pero bueno, nosotros en la salumería lo trabajamos al vacío para que no contamine. Para que no asuste a la gente con el olor. Pero el que lo come lo sabe. El fanático va. También me ha pasado clientes que vuelve y dice, perdón, mi mujer no me lo deja tener más en la heladera. Obvio. Y ojo que en Francia también yo he conocido matrimonios mixtos, en el sentido que un francés casado con una chica de acá de Sudamérica y viste, y se hace imposible la convivencia por la modalidad de cómo le gustan los quesos. Historias reales te cuento.
que al borde del divorcio. O 2 heladeras. Porque por ahí. imagínate, no, ¿qué heladera? Si lo ponen afuera. Ah, claro. Y los franceses, vos decís que, la otra vez me contabas que nuestros quesos no les gustan, por ser... No tiene gusto a nada para ellos, porque acá toda la cultura de queso nuestra es de leche pasteurizada, no llega a tener el sabor que tienen los quesos franceses. Es como, hagamos la analogía nosotros con la carne, que Claro. como comemos carne los argentinos, no sé en qué país nos puede llegar a conformar la carne. Claro. Creo que en ningún lado. Y si nos gusta es porque es de exportación argentina. Y bueno, es lo mismo. Y ya que nombraste la leche, ¿leche cruda sí o no? ¿Qué opinás? Sí, leche cruda totalmente. Lo que pasa es que está prohibida. En Argentina está prohibida para prohibida maduraciones cortas. Está prohibida para quesos que maduren menos de 90 días. Ok. Pero sería bueno que lo liberen eso porque facilitaría para la pyme de láctea. Es un costo muy alto pasteurizar. Podrían llegar con aquellos en Uruguay, usan el tamizado, que es un intermedio. Lo que pasa es que cuanto más pasteurizás, lógicamente más bacterias matás y menos sabor va a tener. O sea, todo el tema es un tema bromatológico que tuvo... ¿No es peligroso que la leche sea cruda para...? Bueno, pero siempre que haya controles, no. El tema es controlar, que esté realmente controlado. Ok. Lógicamente, si no está controlado, sí. Que un poco se hizo por eso. Se prohibió porque como era imposible controlar a los productores y la falta de conciencia, pero si vos mismo sos el productor y vos tenés tu leche, vos la conocés, la controlás, como es en Francia, son los que son más ricos. Después es una cuestión de gusto, el que ya se acostumbra a los quesos suaves, no tan cargados de bacterias, porque digamos acá es muy somos muy limitantes en el código nuestro las bacterias que permite. En Francia debe ser el doble. Bueno, Adrián, hasta acá ¿cómo estamos? Te hice hablar un poco, ¿no? Te cuesta, Sí, te cuesta hablar a vos igual. No, pero es un tema que es... Te brota por todos lados. Es un tema que no se termina nunca, porque cualquier cosa que agarré, no pará de hablar de las experiencias, de los productos, Ni hablamos nada de la aplicación en gastronomía, no hablamos nada de la combinación con productos frescos, en fin, el queso para otro episodio viene acompañando al hombre desde que dejó de ser nómade, y bueno, ahí se imagina que se combina con todo lo habido y por haber. Nosotros hemos hecho y hacemos combinaciones con fruta, con verdura, con pescado, con especies, con frutas secas, todo con todo tiene una versión espectacular, como por ejemplo comer, que en Italia se hizo un snack directamente, que es comer escama de parmesano, o sea, parmesano cortado en láminas, con las ciruelas Presidente, las ciruelas sin carozo. ¿Cómo combina? Ahora te voy a hacer un una maravilla. Ahora te voy a hacer un ping-pong de recomendaciones y combinaciones para que la gente anote. Antes te quería preguntar de la actualidad hoy argentina. O sea, hablamos mucho del pasado, pero ¿crees que ese gran sueño de Sarmiento hace 200 años hoy se está cumpliendo? ¿Hay algo parecido a eso hoy en Argentina? En Uruguay también, que son vecinos y tienen una linda cultura. ¿Ves algo de eso en los productores actuales? ¿Alguno que se destaque? Bueno, lógicamente en Argentina, como está la producción láctea, hay 4, 5, 6 grandes, muy grandes, y después tenés cientos de chiquitos. Entonces, lo que yo abogo es para que los chiquitos, digamos, diversifiquen más su producción y no repitan siempre los mismos tipos. En ese sentido hay mucho terreno para ganar. Igualmente, por supuesto, se diversificó mucho. Hay muchos quesos de vaca originales ahora, muy buenos, como de cabra, como de oveja, como de búfala. Hay realmente de todo. O sea que podemos estar contentos, pero se puede llegar a progresar mucho más. Ahí está un poco el rol tuyo también, ¿no? Con los productores, buscando, encontrando, claro, fomentando. Y esa es la charla permanente. Cuando uno habla, lo anima a que haga tal cosa y por qué no probar esto. Y como yo estoy... Igual se está viendo también, ¿no? Gente que está yendo en esa dirección de hacer quesos diferentes.
Sí, también con sí, las ferias de los quesos, las ferias de gastronómicas, hay bastante desarrollo del productor. obvio. Y bueno, nosotros estamos trabajando con algunos. Sí, sí, hay productores muy destacados, muy para admirar lo que hacen en la calidad de producto, tanto sea en vaca como en cabra, como en oveja. Alguno que se destaque. Bueno, está Mauricio Ventimiglia Cowley, que es un chef que tiene el restaurante La Toscana, allá en Chipoleti, y bueno, fue poniendo En animales, Neuquén creo que es. Chipoleti, y fue poniendo animales en la parte de atrás hasta que desarrollaron una quesería artesanal tipo europea espectacular. Nosotros vendemos sus productos y la verdad O que sea, él trabaja tiene con. el famoso Patagonzola, que fue el que lo hizo muy famoso, pero tiene hasta 20 variedades de queso. Claro, ganó varios premios. Y él trabaja con ese rol, con esa filosofía de tener los propios animales, la propia Y sí, es leche, clave, lo que hablábamos antes. manipular todo eso. También hay otros con quesos frescos de cabra, que Sí, el fromage, el fermier, hay una pareja francesa que el es fermier, interesante lo que están fromage haciendo fermier, que es el concepto que yo te hablaba de Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. que está instalado en su propia casa, en su terreno, con su propio ganado, su propia producción de leche y su propia O sea, fabricación, se y cumplió, entrega diariamente lo que produce en la ciudad. o sea, se cumplió el sueño de Sarmiento, podemos decir. Podemos decirlo. Bueno, para cerrar te voy a preguntar por la picada. ¿Qué significa la picada en nuestra cultura? ¿Cuál es tu picada Y la ideal? picada es como digamos, es lo que nos identifica a los argentinos. Porque, por ejemplo, como antes hablamos de Francia, que tiene la table du fromage, o podemos hablar de Italia, que tiene el antipasto, como, como característico, no quiere decir que coman la variedad de queso que tienen, que son impresionantes. O los españoles tienen la tapa, las tapas, los argentinos tenemos la picada. Entonces, picada siempre existió. Se fue sofisticando, diversificando. Entonces, podés tener picada mínima, que es muy tradicional. Por ejemplo, nos juntamos para ver el partido o antes del asado, hasta una terrible tablas de quesos y fiambres o reunión de amigos, porque es un producto muy social. Vos reunís amigos, ponés una variedad de quesos, una variedad de fiambres, una variedad de encurtidos, una variedad de cremas de queso y combinaciones varias. Y bueno, es una cena gourmet. Totalmente. Hoy hay gente fanática de la picada que la elige por ahí por sobre otras comidas Sí, mucha tradicionales. gente cuando yo sirvo las picadas, se escucha mucho la frase, yo viviría de picada. Claro, Se dice mucho esa claro, frase. claro. ¿Y cuál es tu picada ideal? Decime qué productos debería tener. Y tanto que hablé, la mozzarella de búfala, Que me quedó claro. o la burrata que están tan de moda, porque hay que empezar con lo más suave. Algunas Claro, eso. cremas. Dale un poco consejos a la gente de Sí, empezar como cómo armar una buena picada, ¿no? sí, algunas cremas de queso, que puede ser a base de los quesos quark. Los quesos quark son los quesos blancos, que se puede combinar con, por ejemplo, con partes iguales con el queso azul y armar una crema, o se puede armar con aceitunas, picar la aceituna y hacer unas cremas de quesos así muy simple. Después vamos hacia sabores un poco más Sí, intensos. sí, dentro de lo suave tenés un montón todavía, tenés el Gouda, que tenemos muy bueno Gouda, muy parecido al original holandés, San Polén, que es muy rico, eh, tenés el tipo Holanda, el tipo criollo, y después saltás a Fontinas, que son un poquito más intenso el sabor, podés ir a un queso más picante, y después tenés la variedad de quesos azules, que el queso azul está el que le gusta y se vuelve loco y se mata comiendo azul. Y después no puede faltar un camembert, un brie, algún queso de cabra, Un gruyère. gruyère infaltable en la picada. Y después, lógicamente, con esa variedad pienso que está bien. O sea, con 8 9 está bien, podemos llegar hasta 18, depende de la cantidad de personas que seamos. Y Y, combinado con los fiambres, que hoy no hablamos y mucho. los fiambres, bueno, infaltable jamón crudo, que es lo que más se aprecia.
Que el jamón crudo, bueno, es un renglón aparte también. Pues Lo hablaremos en otros, Bueno. en otros capítulos porque da para una hora más el jamón crudo. Y bueno, y después, lógicamente, encurtidos, corazón a cauciles, aceitunas negras aliñadas, o sea, condimentadas con adobo y aceite, o aceitunas rellenas, berenjenas, morrones, todo eso y mucha variedad de panes, con toda la variedad de panes que tenemos, espectacular. O galletas también, que combinan muy bien. Y bueno, Y para maridar puede ser vino, maridar un buen vino. puede ser vino, cerveza, digamos. Como es picada es medio informal, ahora si son cata uno ya hace más, puede ser algo más estipulado, si uno quiere hacer algo de pasos, ¿no? Por pasos. Después también pueden ser cosas al horno, que hay muchas variedades, digamos, de servir los quesos calientes. Quesos y fuegos, ¿no? Claro. La proboleta, te iba a preguntar, ¿la proboleta es un invento argentino? Correcto, sí, sí, porque antiguamente nosotros usábamos lo que es la parte de la base del provolone, Ok. la parte de atrás, que yo la uso todavía, la cortada así alta. ¿El taquito se le dice? No. Culo. Bueno, está bien. Y después por una cuestión práctica se fue haciendo ese desarrollo de inventar la proboleta parrillera, que la puso muy de moda cuando los carritos, los famosos carritos de la costanera. Mirá vos. Y después se difundió por todo lado. Y hoy día nos falta... Casi que no falta en un asado. No, todo el mundo lo consumimos. Pero también, ojo, que tiene mucha capacidad de saciedad. Yo no soy tan amigo si quiero apreciar La carne. porque el queso es tiene mucha capacidad de saciedad. Bueno, Adrián, vamos a ir cerrando. ¿Cómo la pasaste hasta ahora? Bien, bien, la verdad que es lindo saber que estamos en un país que a todos nos gusta el queso y sentirme contento de haber hecho mis aportes para la industria y para el consumidor y que podamos seguir en esta actividad que tanta satisfacción le da a la gente, ¿no? Porque siempre es un producto que la gente lo viene a buscar para gratificarse, para darse un gusto, para tener una buena experiencia personal o con amigos o en familia. Todo eso es muy lindo. Y ahora también lo tenemos como regalo, porque también lo convertimos en regalo con las ventas de cajas, con la variedad de productos que tenemos, especiales para homenajear ahora a fin de año, que es algo que hace 20 años desarrollé y que parecía una locura y sin embargo se convirtió en un clásico de las fiestas. Clásico navideño. Exactamente. Los quesos viajan en cajas. ¿A quién no le gustaría recibir una cajita de esa, no? Sí, totalmente. Espectacular. Y bueno, nosotros lo ofrecemos y gracias a Dios vendemos miles de esas cajas. Buenísimo. Te voy a hacer las últimas, te voy a hacer un ping-pong de combinaciones, así. Yo te voy a tirar un par de quesos y vos me decís con qué combina mejor. Por ejemplo, azules. Puede ser Roquefort, puede ser Gorgonzola. Bueno, la gorgonzola es un clásico con pera, el Roquefort un poco más fuerte, combina muy bien con la papa. Con la papa. Sí, espectacular. O sea, con la papa asada. O sea, si vos sacás papa asada del horno y le ponés un poquito de queso azul arriba y lo combinás en boca, si no le intentas hacer un budín de papa y queso azul adentro. Qué rico. Sí, sí, espectacular. Y si no, después, bueno, antiguamente se preparaba con manteca, apio y nuez. Manteca, apio y nuez. Sí, muy clásico ese. Gruyère. Y el gruyère, bueno, como decíamos antes, ideal para la picada. También se puede cortar como en cubos y poner un tomatito, pero suavizas un poco. Si no, para mí lo mejor es la picada, con jamón crudo, con morrón, berenjena. El gusto dulce picante que tiene, espectacular. También hay costumbre del norte de Italia que lo mojan en mostaza y pimienta negra. En mostaza, mira, eso acá. Sí, sí, no también es común. muy rico gratinado el gruyère. Gratinado. Sí, gruyère, en lugar de usar parmesano para cierta pasta o para ciertos vegetales. Algunos restaurantes te lo venden con Lo gruyère. gratinás con gruyère y tiene un gusto agradable, muy rico. ¿El brie? Bueno, el brie es rico así, para comerlo solo, depende del punto que le guste a cada uno. Y después lo más clásico con fruta, con higo, con uvas. También se puede hornear, lo pones en una fuente, le pones tomatitos cherry, le pones rodaja de pan,
lo horneás todo, lo sacás todo caliente, el tomate medio ya fundido, el pan dorado, y tomás el pan y el brie es una crema y lo combinás con el tomate. Te dio hambre, ¿no? Sí, ahora estamos cerca del mediodía. El camembert. Y el camembert hay un montón de formas de consumirlo. La verdad que a veces uno se quiere romper y lo más simple es comerlo con una baguette, pero también se puede empanar y hacer frío, empanar y hacerlo al horno. Queda muy rico Con mermeladas también, con ¿no? mermeladas del sur nuestra, grosellas, cosas agridulces. Muy rico comerlo así. El mascarpone. Bueno, el mascarpone es muy tradicional para hacerlo el tiramisú, lógicamente, pero allá el mascarpone en Italia, digamos, es un producto que se usa de otra manera. Allá como no existe el dulce de leche, en Italia a los niños se lo cría con mascarpone, se le agrega, ¿por qué te reí? Se le No, no agrega sé. cacao o chocolate directamente, se lo mezcla y le da eso. Eh, Después, por supuesto, también hay una famosa torta que hacemos de queso azul con mascarpone, que combina espectacular. Ahí es maridación de dos quesos. Sí, Los quesos tenemos un montón de maridajes entre quesos. entre quesos. Y bueno, la burrata, que es una No, pero por ejemplo, la que más de moda estuvo en los últimos años. las delicias de brie que hacemos, que lo combinamos con salmón, con aceituna. Tipo sanguchito, se corta la mitad del brie y se Sí, pone. pero siempre es hacer la experiencia. Allá en Europa se usa mucho las trufas, que acá también es incipiente, es un producto muy costoso, pero se usa mucho para combinarlo con los quesos, con el queso brie también. También la almendra, también la nuez, la fruta seca también combina muy bien, con el brie, con el camembert. O sea, realmente es inabarcable todas las combinaciones espectaculares que se pueden lograr. La burrata. Bueno, la burrata, lógicamente, se puede hacer con todo lo que se te ocurra. Puedes agregarle tomates frescos, tomates secos, puedes ponerle berenjena, morrones, puedes ponerle Oliva. oliva, o sea, lo básico es oliva y pimienta negra. Yo la como así, me gusta así, pero a partir de ahí puedes ponerle tomate fresco, tomate seco. Puedo también con cosas, con fruta. La he visto en Podés algunas poner- pizzas también, la burrata. Y la burrata cuando la pones en el horno estalla, se desparrama toda la estrellatela, todo. Queda muy rico. Yo el otro día que estábamos en una picada que hicimos, bueno, en un retiro, ¿no? Y en una casa de monja, y estábamos todos muy entusiasmados con la picada que llevé, y las monjas empezaron a traer pizza, que era lo que nos habían preparado. Y bueno, yo agarraba la masa de la pizza y le ponía la stracciatella arriba, fresca así, y todos me miraron que yo hice eso, empezaron a hacerlo. Lo comimos un montón de... Y te sigue. Queda comida bárbaro. Bueno, Adrián, vamos cerrando. Espero que hayan disfrutado los que estuvieron escuchando ahí del otro lado, en algún viaje, en algún momento de tranquilidad para meterse con todos estos placeres epicúreos. Yo soy Germán Valenti Ragni. Estuve charlando hoy con Adrián Valenti, que es mi padre, un gran impulsor de los quesos, como habrán podido escuchar. Y bueno, para cerrar te pregunto qué te gustaría que pase de acá a 10 años con la industria del queso. ¿Le podemos ganar a Francia? Ya le ganamos, che. Ya le ganamos la Francia final. segundo. Nada, pienso que queso nos llevan un par de siglos. Pero de algunas cosas arrimamos el bochín, ¿no? Como el brie nuestro pasteurizado está bueno. Pienso que si cambiamos y podemos incorporar el tema de la leche cruda, lógicamente la lucha puede ser más de igual a igual. Pero no, yo me encanta a mí los quesos franceses. La verdad que son espectaculares. Pero bueno, para cerrar, algo más que quieras decir, alguna reflexión antes de que se termine este episodio. No, que el queso nos acompaña en la vida y hay un queso para cada momento, un queso para cada sentimiento. Hay queso, por ejemplo, no hablamos un montón de queso para hablar, ¿no? Pero por ejemplo el Moliterno Pepato, que es un queso
que comían mucho los nonos nuestros, que es un queso duro con pimienta negra. Por decir algo, es un queso que yo lo como mucho de sobremesa, terminando el vino, con un poco de pan, y no sé, pareciera que me estoy encontrando en una charla con mi nono. O sea, como son costumbres así, que sabes que tenían los nonos, y te cuento esa imagen como para decir una gorgonzola italiana, bianca, solo con baguette, en fin, da para momentos especiales, para sentimientos especiales, eh, nos acompaña toda la vida. Bueno, me alegro, fue una muy linda charla. Espero que del otro lado la hayan pasado bien, tanto como nosotros. Y bueno, busquen innovar, busquen conocer cosas nuevas. Para seguirte a vos en redes, no tenés redes, ¿o no, Adrián? No, Salumería Ragni. Para encontrarte a vos, @salumeriaragni en Instagram. Bueno, yo soy Gervalenti Ragni en redes sociales, me pueden encontrar. Y ahí estás, ¿no? Para que te puedan consultar, preguntar Obvio. y conocer por alguno de los locales que estás en Recoleta o Villa Crespo. Seguro. Siempre es lindo hablar y recordar con la gente todos los buenos momentos que nos hace pasar consumir otros productos y que nos ayudan a sobrellevar la vida en forma alegre. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos y hasta la próxima ocasión. Hasta luego.